noches, bienvenidos a un tema que es más vivo de lo que se imaginan. Si bien hablamos de panteones, de cementerios, la realidad es de que en el caso de el cementerio judío, no menos que en cualquier otro, pero la realidad es de que sí es una disciplina en la cual tengo algo de experiencia en materia de cementerios judíos, es realmente vivo y lo vamos a ver en la medida en que vayamos pasando las láminas. En forma particular, antes de entrar a los detalles de cada uno de los cementerios, es importante analizar cuáles son los requisitos básicos para poder establecer una comunidad judía. Y como vemos en estas láminas, son 4 principalmente. Llegan los judíos, como fue el caso, a México, y lo primero que buscaron fue, naturalmente, congregarse en un lugar común. Y la mejor manera de poderse congregar en el lugar común es, como obligación de los judíos es rezar 3 veces al día, pues tener un lugar de encuentro. De hecho, ese es el significado del vocablo sinagoga, o en hebreo Beit Knesset, es un lugar de encuentro. Y ahí, en el encuentro, es a donde se empieza a dar la oportunidad de que se desarrolle la comunidad, ya que ahí se realizan las principales ceremonias, como es la circuncisión, el correlativo, por así decirlo, la religión católica de la confirmación. En el caso del judaísmo es el inicio de la etapa adulta, el bar mitzvah. De ahí vamos hacia boda, hacia también el concepto del estudio dentro del lugar de encuentro está también ahí incluido en el Talmud Torah. Pero las mujeres que normalmente no tienen la obligación del rezo se encuentran de manera mucho más discreta, pero ahí se conocen varias mujeres cuando van a cumplir con el baño ritual, que aparece anotado bajo el segundo inciso. Pero el tercero, que es fundamental, es tener un panteón. Toda comunidad que pueda ser respetada debe de tener un lugar a donde depositar a sus deudos. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede para que esta comunidad pueda tener un panteón, porque llegamos hacia finales del siglo XIX y no pudimos tener un panteón de manera inmediata. Lo que sí es importante analizar es la institucionalidad. Ya una vez de que tenemos la sinagoga, la mikve o tevilá y el panteón, ya podemos iniciar una vida institucional a donde podemos tener todo tipo de instancias. Algunas de ellas nada más las anoté en esta lámina, hay muchísimas más que se incluyen en nuestra vida comunitaria de ya más de 100 años en el país. Muy bien, pues continuamos analizando cuáles son las costumbres y los ritos mortuorios. En primera instancia, la persona fallece y a dónde hay que depositarla. Mucha gente pensaría que se queda en la cama o en el lugar a donde desafortunadamente perdió la vida. La realidad es que hay que depositarlo a nivel del piso lo antes posible, pero no directamente al piso. Parte de la obligación en el rito y en la religión judía es el respetar al cuerpo a tal nivel de que no se le deje a nivel del piso, porque se entiende esto como un desprecio. Hay que ponerlo, aunque sea con un poco de paja en el piso, y sobre esa paja depositar al cuerpo. Hay que poner un par de velas, de ahí viene el concepto de la velación, y esta es una a nivel de los pies y otra a nivel de la cabeza para proteger el entorno del alma del fallecido. Pronunciar salmos es muy importante para que esta alma vaya preparándose para llegar a el proceso de elevación de la vida terrenal hacia la vida espiritual, la segunda vida, la vida eterna. Posteriormente se transporta el cuerpo sin hacer ningún tipo de procesión, y luego se hace ya en el cementerio o en el panteón, se hace la ceremonia de lavado. Es un lavado muy importante porque se realiza tanto de manera exterior como de manera interior en el cuerpo de esta persona, cumpliendo determinados ritos y procesos antiquísimos
hechos por un grupo especialmente dedicado que recibe el nombre de Hebra Kadishá, es algo así como la sociedad de santidad, que hace este tipo de trabajo en favor de la gente fallecida. Se le cubre con una vestimenta conocida como tajrijin, es una túnica de lino, no hay nada más, se hila muy ligeramente, no tiene bolsos, no tiene ningún tipo de adorno, y se le deposita a la persona en la caja, que también es muy simple, de una madera de pino, si no es que de ocote, y se pronuncia frente a los deudos y a los familiares y amigos y las elegías, que en hebreo se conoce como esped, que son el pronunciamiento de palabras y de discursos en recordación a esta persona. Y el acto seguido es naturalmente el entierro, donde se deposita a la persona en la tumba y se pronuncia el rezo técnicamente se dice que es en memoria del fallecido, pero la realidad es para fortalecimiento de los deudos. Viene el duelo. A consecuencia de ello, en el judaísmo el duelo es de 8 días y por lo tanto, de 7 días, perdón, y por lo tanto se llama así Shiva, son 7 días de duelo, cumple un término de una semana. Los familiares más cercanos se sientan en el suelo para estar cercanos a la pena de la pérdida de una persona, se empatizan con la persona que cayó al suelo y perdió la vida. La gente que queda con vida se simboliza de esa manera, son visitados y confortados, como decimos en la lámina, por familiares y amigos. La gente se descansa, o en su caso usan zapatos bajos, de tal manera que siempre están en una situación tanto física como emocional y espiritualmente distinta durante esos 7 días. Las comunidades orientales acostumbran a hacer una ceremonia de discursos de alabanza que la conocen bajo el concepto de Ereyi. Las comunidades askenazitas no acostumbran esto, sino esperan al periodo de 30 días, fecha en la cual se asiste al panteón, se pronuncian algunas palabras de recordación y entonces se inicia un proceso de 11 meses de rezo a diario de los deudos, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. Se pronuncia nuevamente el Kadish, que es el rezo tanto de elevación del alma, pero también de curación o de sanación del deudo. Y pasado ese periodo, hay distintas formas, pero vamos a ponerlo de manera muy práctica. Pasado el periodo de los 11 meses, se pone la lápida, que es la matzevá en hebreo. Matzevá es un vocablo en hebreo que viene de un vocablo que habla de la permanencia, de que algo quede de manera permanente en recordación del ser fallecido. Y de ahí que existan lápidas mortuorias. Ya lo encontramos esto anotado en la Biblia, en forma particular cuando fallece Sara, la esposa de Abraham, y ya queda una constancia de que hay una matzevá en recordación precisamente de esta matriarca. Las lápidas en tumbas judías solo las conocemos a partir del siglo VII de la era actual, cuando aparecen en Francia, y más adelante las encontraremos en lo que era Checoslovaquia, después fue la República Checa y la República Eslovaca, ya regresaron a ser Checoslovaquia, pero Praga, que es la parte más esencial a donde podemos hablar de el nacimiento de los apellidos judíos askenazitas, en el siglo X ya tenemos constancia de que existan lápidas, mucho más claras, las podemos ver a partir del siglo XVI en el cementerio de Praga. Al día de hoy se pueden ver ellas, y en el siglo XV, para ser específicos, en 1414, en la zona de Galicia, en Ucrania, ya también se encuentran lápidas a este respecto.
Hay elementos que integran una lápida judía, que son el idioma, ya sea en el idioma común, vamos a hablar de México, en español, o también se utilizan en otros idiomas que lo veremos en las fotografías. Hay una fórmula introductoria que es, si lo hiciéramos en latín sería ik yacit, en el hebreo se pone los dos vocablos pon ikbar, aquí fue enterrada la persona, y si no se utilizan los dos vocablos, se utilizan las letras iniciales de los vocablos, que son pei y nun, y después se pone el nombre tanto en el idioma local como en el otro idioma que sea de elección, normalmente es en el hebreo. Luego aparece el linaje. En el judaísmo hay 3 niveles de linaje: el linaje de los sacerdotes, conocidos como coanitas, el de los ministros, conocidos como levitas, y los que son el pueblo. Todo judío sabe a qué linaje pertenece, y vamos a ver más adelante en las fotografías que en muchos casos el linaje se resalta cuando es uno un sacerdote o cuando es uno un ministro. En el caso del pueblo de Israel, los que somos de ese tercer nivel, como somos pueblo, no anunciamos, simplemente pondremos otros elementos. Las fechas de nacimiento y de fallecimiento, tanto en calendario gregoriano como en el calendario hebreo. Tenemos la alabanza a la persona, normalmente 1 o 2 frases. La profesión es un elemento muy común en las lápidas, y también el anhelo mesiánico. Los judíos no creemos en la resurrección, sino en la reencarnación, y esta se va a dar una vez de que llegue el Mesías, y al momento de que haya esta reencarnación, entonces los muertos se levantarán. Les invito a leer los textos de Ezequiel, que son bastante difíciles en esa materia, y por eso es que se incluye ese anhelo mesiánico. Y finalmente una bendición final, que normalmente se concluye con las siguientes palabras en hebreo: Tihye nafsho tzururo b'tzor ha'chaim, que su alma quede enlazada en los lazos de la eternidad, en los lazos de la vida eterna. ¿Cuál fue el primer panteón judío de México? Tenemos que empezar obviamente con la inmigración en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, si bien hubieron judíos a partir del siglo XVI. La Inquisición hizo su labor para que no continuara la presencia de los judíos, por lo menos de manera grupal u organizada, de tal suerte que prácticamente dejaron de haber judíos, podemos decirlo con entera certeza, 4 siglos en este país, y solo a invitación expresa del presidente Porfirio Díaz empezaron a llegar judíos, sobre todo de origen alemán, y después ya llegaron de origen oriental y posteriormente del centro de Europa, que todos estos se concentran entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Los principales lugares de asiento que tuvimos fueron naturalmente Veracruz y Tampico, que eran los puertos de entrada. No podemos excluir de ello Yucatán, aunque hubieron muy pocos casos, pero también llegaron por Yucatán, y poco a poco fueron adentrándose al país, buscando de manera particular la capital, claro, pero hubieron judíos en San Luis Potosí, los tuvimos en Guanajuato, tuvimos también en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco naturalmente, y en otros estados, pero de manera no tan integrada o tan organizada como lo que fue en la Ciudad de México al principio de la comunidad. Y en esto es de que debemos a platicar que cuando ya hay esa concentración, aunque sea pequeña, pero de judíos en la Ciudad de México, es cuando empieza a haber las sinagogas, empieza a haber el establecimiento de los baños rituales. Pero antes del baño ritual, porque se iban al peñón de los baños las señoras, la realidad es de que empezamos a tener el problema de que fallecía la gente. Al principio no eran enterrados en panteones judíos, y cuando ya fue realmente necesario, porque ya había un establecimiento de la comunidad, el señor Jacobo Granat, que fue una gran figura, el fundador del Salón México y del Salón Rojo, grandes salas de espectáculos en este país,
fue el primero que trajo el cinematógrafo a México, y al traerlo le invitó al entonces candidato Francisco Madero a que utilizara algo que no se hacía antes en el cine: mercadotecnia. En el momento en que tenían que cambiar las cintas de una cinta a la otra, y que el cácaro, el famoso cacarizo que se le iba a la cinta o se le quemaba, tenía que hacer algún espacio entre cinta y cinta, había un pianista en los cines, y en vez de que nada más tocase la música, se ponía una diapositiva fija, y esta iba a ser la que iba a observar el auditorio. Lo invitó al entonces candidato Madero a que esa diapositiva fuera precisamente de campaña política, y aprovechar a la gente, sin tener ningún discurso político, la oportunidad de ver esa imagen y tener la recordación de lo que sería el voto hacia el candidato contrario al presidente Díaz. Y resultó, y funcionó, y Madero fue presidente, y Granato obtuvo los favores de la presidencia, entre ellas tener más salas de cine. Y efectivamente tuvimos desde el Teatro Arbeu hasta otro tipo de salas que fueron fundadas por el propio Jacobo Granat, pero también él tuvo la necesidad de enterrar a familiares, y por eso pidió del presidente Madero la venia para tener un panteón. El único lugar donde se podía tener un panteón en la Ciudad de México en ese entonces era en las afueras, y las afueras muy lejanas de la Ciudad de México en 1914, donde estamos hablando del pueblo de Tacuba. Y este pueblo de Tacuba se podía llegar únicamente en tren de mulitas, y después en ayales o canoas, para poder acercarse a las partes que ya estaban, pues ya no formaban parte de las áreas húmedas de la ciudad, y que habían sido el asiento de los primeros panteones. Estamos hablando del panteón americano, el británico y el alemán. En una pequeña extensión se les dio la oportunidad de establecer este panteón a una sociedad que fue la primera sociedad, la primera institucionalización de la comunidad judía, la Sociedad Alianza Monte Sinai, que en 1912 se establece, y ya en 1914 se establece el panteón israelita en el pueblo de Tacuba. Este es el ayuntamiento del pueblo de Tacuba. ¿Es catedral? Sí, esta es catedral, y por lo tanto el Zócalo. Vamos a ver todo este camino, que después vean ustedes las zonas húmedas todavía en la Ciudad de México, y esto es el antiguo camino a Tacuba. Pues en esta área, precisamente, es a donde se establecen los panteones. Primero en esta parte, y en esta segunda parte también se estableció el panteón francés, que fue algo muy particular, que se les dio una zona separada, porque bueno, sabemos de que Porfirio Díaz era muy afrancesado, y les dio ese primer privilegio a los franceses, el panteón francés de Legaria, que al día de hoy conocemos. De tal manera que tenemos varios panteones en la Ciudad de México. El que ya analizamos, que es el de Monte Sinaí, que ya lo veremos con un poquito más detalle. Posteriormente viene el panteón Ashkenazí, el Sefaradí, el de Maguen David y el de Betel. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto panteón si son los mismos judíos? Bueno, que se mueren tantos, o cómo está el asunto. Y la realidad no es de que se mueran ni tantos, ni más, ni menos. Es un tema económico. Se hizo primero el panteón de Monte Sinaí porque era el único organismo que integraba a los judíos de todos los orígenes, tanto de Siria como de los países balcánicos y del sur de Europa, como a los del centro europeo y la zona oriental, de tal manera que los así llamados judíos árabes, los judíos askenazitas, los judíos sefaraditas, todos estaban integrados por Monte Sinai, y ahí se enterraban todos. Pero después hubieron diferencias, empezaron a cobrar de una manera tal vez no muy agradable, y cada uno de los sectores fue estableciéndose y buscando su propio terreno para poder dar servicio a sus asociados, a lo que aparentemente iba a ser un servicio mucho más económico. El panteón de Monte Sinai
Como ya vimos, la Alianza Monte Sinai es en 1912, donde tenemos como integrantes, vean, ya les había dicho de todas las comunidades, Isaac Capón venía de Grecia, Don Celini y Francisco Boyn de Damasco, Jacobo Granat de Austria. Curiosamente este hombre fue un caso muy particular porque después de tener todo este éxito económico y cinematográfico, después cayó en graves problemas económicos, fue perseguido, decidió regresar a Europa antes de la Segunda Guerra Mundial y muere ni más ni menos que en Auschwitz. Tristísima la historia de don Jacobo, pero en fin, el 14 de abril de 1914 se establece la primera piedra de esta barda del Panteón de Tacuba. Me van a decir, ¿por qué la barda? Bueno, pues por lo pronto para dividir las áreas. Pero segundo, los panteones judíos, todos deben estar contenidos por una zona perfectamente delimitada. Es un aspecto acorde a la norma judía, pero también es un aspecto de santificación. Hay todo un proceso de religioso para santificar el área y por eso se pone la primera piedra hasta abril. Curiosamente no es el primer entierro, ya habían habido entierros previos. Y como ya habíamos platicado, el panteón linda con panteones alemán, británico y americano. Entre las costumbres mortuorias que tenemos en el judaísmo era, primero que nada, la zonificación. Esto es, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Como siempre, evidentemente. Entonces vamos a empezar por género. Hombres por un lado, mujeres por otro. Pero también vamos a empezar por aquellos que son más religiosos de los que son menos o no practican la religión. Entonces quienes observan el Shabbat, quienes llevan las costumbres religiosas de manera más permanente, entonces esos los ponemos al frente. En el caso de los menores, hay una sección específica para menores. La gente que muere de manera, digamos que no de la mejor manera, suicidios o este tipo de cosas, tienen una zona específica donde son enterrados. Así que hay costumbres que van definiendo y van zonificando, ya no en la actualidad, pero sí al inicio de los panteones, cómo deben de estar enterradas las personas. Y en 1934 se adquieren 10.000 metros del vecino panteón alemán. ¿Por qué? Porque los alemanes no crecían como comunidad y los judíos sí. Segundo, porque se los vendieron razonablemente barato. Pero como estamos hablando de la preguerra, ¿qué hizo la comunidad judía inteligentemente? Si van ustedes al Panteón Monte Sinai se van a dar cuenta que hoy por hoy todas las tumbas que lindan con el panteón alemán, todas, sin exclusión, son de niños. ¿De niños? Todas. ¿Y para qué? Para evitar que los alemanes dijeran en un momento dado, fíjense que me rajo, fíjense que me quiero tomar de regreso mi panteón, y para evitar esa situación empezaron a enterrar de manera lindera, para ser fronteriza, con puras tumbas de niños. La entrada de un panteón judío normalmente está, en este caso es el panteón de Monte Sinai, como se llama, de vivos del área de muertos. En el caso del panteón Monte Sinai, ven ustedes esta línea roja. Es una línea que se debe de entender como una línea imaginaria, pero física, en la cual los que son de la clase de los sacerdotes, ya habíamos hablado del linaje, pueden caminar por esa zona. ¿Qué sucede? Los sacerdotes no deben de tener contacto con muertos. Y para evitar eso, en el caso del Panteón Monte Sinai, se hizo este caminillo rojo. En otros panteones no se maneja de esa manera. ¿Perdón? Sí pueden caminar por esa zona. Sí, efectivamente, de tal manera que sí pueden tener el acceso dentro del panteón, pero en una manera que siempre estén contenidos en una zona que se entiende como no integrante o no dentro del panteón. ¿Cuáles fueron las primeras lápidas?
las no formales, son estas dos lápidas que se encuentran exactamente al fondo, en el punto más lejano del panteón, y son dos lápidas muy similares. Si se dan ustedes cuenta, si leen algo de hebreo, se van a dar cuenta que la lectura de las letras es en este sentido, no como nos imaginaríamos que sería así, ¿verdad? Es una forma bastante antigua y poco común, y se dice que estas dos tumbas se refieren a dos personas que eran comerciantes y que estaban en el norte del país tratando de hacer por la vida, y que se encontraron con gente de la revolución y que les preguntaron si viva Villa o viva Carranza, y no sé si contestaron viva Villa y los mataron los carrancistas o al revés, pero fueron asesinados precisamente, y tristemente pues son las primeras dos lápidas que tenemos ahí. Es muy interesante esta tumba. Si se dan cuenta, en estilo de catafalco aparece la tumba de don Isaac Capón, el fundador literalmente de la comunidad judía en México, y luego nos vamos a encontrar con la tumba de David Granat, quien fuese hermano de Jacobo Granat. Y si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcanza a distinguir, pero aquí dice claramente 14 de marzo de 1914. Hablamos de que el panteón había sido que había sido puesta su barda posteriormente en abril. Bueno, no hay de otra, había que hacer el entierro y ya después fue cubierta. Lo que es muy interesante es, vean ustedes, la fineza y el estilo de Art Nouveau con el cual distinguió todas las obras de Jacobo Granat, pues no menos lo distinguió también en las lápidas de su familia. Encontramos otros elementos que son muy importantes, como la guirnalda o la estrella de David, que es un elemento altamente recurrente, y es una tumba que en este caso se da a uno de los fundadores, también se le hace un homenaje en el texto que aparece anotado en la lápida mortuoria. Un dato importante es de que las lápidas de menores, que en este caso me van a decir ustedes, no se ve la barda, claro que no, son las primeras tumbas, todavía no se había adquirido el terreno al panteón alemán, y por lo tanto algunos chiquillos, todavía no estaba definida la zona de los chicos. Se sabe que es de menor por el hecho de que, vean ustedes, está como recortada, como que está devastada, como que no logró cumplir su tarea o su fin en esta vida. Claro que la institucionalidad permite que a un expresidente, como en este caso que dice presidente y los años en los que lo fue, pues al fallecer se le dé el honor y se le presente también elementos no solo de la estrella de David, sino inclusive el símbolo de la propia congregación o comunidad de Mount Sinai. Un dato importante es de que las tumbas judías normalmente no tienen, como se podrán dar cuenta, ningún lugar a donde poner flores. Qué raro, ¿no? Pues resulta ser que los judíos no ponemos flores. Entonces lo que ponemos son piedras de visita, como aquí se dan cuenta. Ponemos piedras para que sea un acto de recordación, y no existe hay algunos casos, pero sí de manera excepcional, no existe la costumbre de que pongamos flores. Pero sí hay cosas exóticas, como el que vayamos a visitar al abuelo, le traigamos la invitación de algún evento, dejemos la piedra, esa no se nos olvida. Y abuelo, yo sé que tú fumabas, aquí te dejo tu puro. Es un dato muy bonito, ¿no? Muy hermoso. ¿Qué pasa con el panteón askenazita? Bueno, pues ya les hablé de que teníamos problemas económicos, empezaron a cobrar caro los de la Alianza Mount Sinai. Entonces vamos a hacer nuestro propio panteón, los askenazitas, y se obtiene un terrenotote de 1000 metros cuadrados que fue donado por un tal señor Mentzer 26 de mayo de 1927 a lo que se conoce como el organismo integrador de la comunidad askenazita, que es el de Israel. Se construye la barda en octubre del 27 y se inaugura el 4 de noviembre de 1927. ¿Dónde está este panteón askenazita? Precisamente en lo que es el antiguo camino a Toluca.
Ni más ni menos, esto es Coajimalpa, como se pueden dar cuenta, y este es el trazo, y aquí no se alcanza a ver el Panteón de Dolores todavía, pero indudablemente ahí va a estar. Entonces, este es el antiguo camino. ¿Y cómo se veía en estas épocas el camino a Toluca? Del 4 de noviembre de 1927, ahí se ve claramente el Panteón Israelita. Se podrán dar cuenta que no hay absolutamente nada detrás de las personas. Lo volvemos a ver ahí. Un simple llano, no había nada más. Y ahí está la mesa directiva, que ahí dice claramente que se está poniendo la primera piedra de fundación, y las personas importantes que vienen a ser, pues no solo los donadores, sino también rabinos y las personas que representan a la comunidad para que este panteón exista. Y ahora presentaré a ustedes este recorrido virtual. Implica que conozcan también de algo más de las tumbas. Como ven ustedes, hay estas pequeñas casitas. Estas casitas significan un acto primero de respeto y de honra a personas importantes, o por otro lado es un signo también de tener una capacidad económica determinada para darle una recordación al pariente. En este caso fue honor a uno de los primeros rabinos de la comunidad ashkenazí, que fue el rabino Chemnitzky. Podemos ver aquí, por ejemplo, elementos muy interesantes como el elemento de alfa y omega, que no es muy común en las tumbas judías, pero aquí lo vamos encontrando en esta tumba. Otro elemento interesante, estaba aquí una persona, ya no la veo, lástima que no está, porque hablaba de prensa israelita. Bueno, esta es la tumba del señor Rosenberg, que fue el fundador no de prensa israelita, pero sí de uno de los medios judíos en Yiddish muy importantes, y ahí aparece inclusive no solo, como se dan cuenta, este pequeño, vamos a llamarlo templete, sino que también hay unas placas que brevemente nos dicen del paso por la vida de esta persona. Una de las tumbas más interesantes que podemos encontrar aquí es la de don Casimiro Nesvester, el caballero Kadosh. Cuando la gente se encuentra esto, dice: ah, caramba, ¿qué tipo de títulos son estos? Bueno, el judío no está muy lejano de la masonería, y parte del proceso, hay tanto el rito escocés como el rito yorquino, y en uno de los dos aparece este nivel de masonería, donde está el signo masónico de este signo, no el signo común que conocemos, y el caballero Kadosh, y también los elementos de la enarcada, que vemos aquí los 5 elementos de la enarcada, que son muy parecidos a los que se determinan de lo que fue el gran templo de Jerusalén. Hablamos del idioma, y aquí nos vamos a encontrar lápidas en francés, como también nos vamos a encontrar en lápidas en húngaro, difícilmente poderlas entender. Otro de los elementos que encontramos acá es que está en ruso también. La fotografía, que no es muy común en las lápidas judías, y también algo que es propio de la época, esto es años 30 principalmente, el DEP, que es descanse en paz. Está muy raro el DEP, pero bueno, sí, efectivamente es otro tipo de costumbres. Y bueno, aquí también encontramos lápidas en inglés, de tal suerte que no es el único idioma. Y hablábamos del linaje. En este caso, que no está la lápida puesta en español, está toda en hebreo o en yiddish, no, está en yiddish. Y aquí habla del señor Mordejai, hijo de Moisés, el Cohen, o sea, el sacerdote, de apellido Blitzstein. Si es el sacerdote, vean ustedes, tiene el típico saludo de los coanitas. No es el saludo de Viaje a las Estrellas, si lo han visto en Star Trek. Bueno, pues sí es el saludo de Star Trek, ni más ni menos. El actor que lo hacía, Leonard Nimoy, era judío, y a él se le ocurrió hacer este saludo en la serie de televisión. Entonces no viene más que la tradición judía
de los sacerdotes, y por eso así podemos no ver todo lo demás, pero cuando vemos esto, sabemos perfectamente que esta persona era sacerdote. El segundo nivel es el de los levitas, de los ministros. Ellos tienen la obligación de lavar las manos a los sacerdotes. Entonces es muy sencillo, cuando vemos este símbolo de la vasija que vierte agua sobre las manos de los sacerdotes, pues ya podemos o no leer todo lo demás. Sabemos que esta persona es levita o el segundo nivel del sacerdocio. En el caso de las mujeres, si era una persona que cuidaba de las normas religiosas, si no tiene la obligación de ir a los rezos, ¿cómo sabemos que la mujer era religiosa? Uno de los elementos principales son las velas. La mujer tiene la obligación, una de sus 3 obligaciones, de encender velas. El solo hecho de que esta señora aparezca su foto acompañada por las luces nos indica lo más seguro que fuera una persona que cuidaba de las normas religiosas. No, esto es de askenazitas principalmente. Los sefarditas tienen otro tipo de costumbres. Va dependiendo de las zonas geográficas. Aquí vemos, por ejemplo, el elemento de la cultura, que es otra de las cosas importantes. Esta lápida, la vemos, está en forma de libro. Nos habla del nivel cultural o intelectual. Uno de los grandes profesores de la comunidad del siglo pasado, el profesor Bayón, pues no podría faltar obviamente el elemento del libro en su lápida mortuoria. ¿Cómo sabemos que doña Raquel era religiosa? Pues también por este tipo de detalles. El libro de Salmos, que viene a decorar la parte inferior de su lápida, y de tal manera que ya no solo tenemos que ver los otros elementos que habíamos ya conversado, sino que también hay algunos elementos que distinguen a una tumba de la otra, que nos vienen a indicar qué era esta persona. Por eso es tan vivo. Esta persona nos viene a decir algo. El hijo del rabino Rafael, que fue un rabino mítico en la comunidad judía, aparece aquí el símbolo del ejército de Israel. Es una persona que falleció en Israel precisamente en acción, y es uno de los elementos. Aquí encontramos que ya empezamos a incorporar elementos artísticos. Por ejemplo, estas manos entrelazadas, o aquí el símbolo del Consejo Mexicano de Mujeres Israelitas, del cual la señora Grunstein fue participante. Con solo ver las lápidas nos enteramos una buena parte de la historia. Algo poco común es encontrar, vean ustedes, el rostro de la persona. Ya ni siquiera hablamos de una fotografía. Y entonces el caso del señor Hersch Lisker, ya lo podemos ver acá, podemos ver lo que era su rostro, en una máscara mortuoria. Y vean ustedes, cuestiones poco raras, ¿no? Pero encontramos ahí una esfera entre cadenas, la estrella de David. Poco pudiéramos expresar sobre ello. Un gran actor del teatro judío, Gelber, aparece aquí. El símbolo artístico, que lo conocemos, que lo identificamos como un elemento de teatro, ahí aparece también en esta tumba mortuoria. Otra vez el elemento del ejército de Israel, Rubén Margolis, quien fuera una de las 3 personas que formó parte del barco Éxodo. Para aquellos que hayan visto la película, fue uno de los 3 mexicanos que formó parte. Vean ustedes otro elemento artístico, ¿no? Pero vean, RIP, poco judío, pero por otro lado muy interesante, el Requiescat Impache, que aparece en esta tumba. Aquí es una gran obra artística, aunque ven ustedes ahí 2 manos que dejan escapar una paloma. Jacobo Kostakowski, como tal, no tenía nada que ver con ello, nada más que era el papá de Olga Kostakowski. Olga Costa, quien fuera la esposa de Chávez Morado, una de las grandes artistas mexicanas del siglo XX. Vean ustedes cómo, sin querer o sí queriendo,
al poner una estrella de David en un elemento arquitectónico con la sombra, miren lo que sucede. Se obtienen verdaderamente cosas muy interesantes. La piedra bruta es poco común, siempre se encuentra algo más labrado, algo más pulido. Aquí encontramos esta tumba con piedra bruta que es realmente interesante. Ya la habíamos visto esta, perdonen. Nuevamente nos encontramos aquí otro elemento. En este caso es un libro de poemas, no es el libro de Salmos. Pero claro, estamos hablando de uno de los grandes escritores de la comunidad judía de México, que de hecho uno de sus libros fue ilustrado por Diego Rivera, ni más ni menos. Doña Rosa de Taylor, qué curioso que le hayan puesto una rosa como un dato bonito, ¿no? En su lápida. Sí, efectivamente, ahí encontramos que no es lo más común, pero sí se llega a dar. Aquí es otro elemento muy interesante, a donde se ponen poemas, literalmente poemas, ya no escritos por la familia, sino de seguramente algún autor preferido de la señora Yoskovich, y entonces forma parte de una manera central. Se podrán dar cuenta que lo que es la menorá o el candelabro de 7 velas aparece frecuentemente en las tumbas de mujeres. Y bueno, más claro ni el agua, ¿no? Estos hijos sí realmente tenían mucho que agradecerle a la señora Picasso.